Muy buenos días, mi nombre es Brian Bedón. Soy estudiante de nivelación de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Medicina y a continuación les explicaré el proceso de la mitosis. Antes de entrar en la etapa de la mitosis, hablaremos de qué es el ciclo celular. El ciclo celular comprende aquellos sucesos que conducen al desarrollo de una célula para posteriormente prepararse para su reproducción. En el ciclo celular comprendemos la interfase y la mitosis. La interfase. Este es el periodo más largo dentro de la vida de una célula, comprendiendo cerca del 90% del total de su ciclo celular. En la interfase nosotros encontramos etapas como la G1, la fase S y finalmente la G2. La etapa G1 sucede inmediatamente después de la división celular. Las nuevas células divididas comienzan la síntesis de ARN y ADN con el objetivo de desarrollar sus estructuras y aumentar su tamaño para poder subsistir. Dentro de la etapa de G1 encontramos la etapa G0. Esta etapa es especial, puesto que comprende aquellas células que únicamente viven para subsistir, mas no para reproducirse, como es en el caso de las neuronas de nuestro cerebro. Inmediatamente después de finalizar la etapa G1, nos encontramos con el punto de no retorno. A partir de este punto, la célula no podrá regresar entre las etapas y está destinada a culminar con la separación celular, división celular. Después de este punto encontramos a la fase S. En esta fase S sucede la duplicación del ADN y de las proteínas. Este es uno de los primeros pasos que comprenden para la reproducción celular. En la etapa G2, nosotros encontramos que las células comienzan a sintetizar enzimas que son necesarias para el proceso de su reproducción. Esta etapa tiene lugar justo antes de la primera etapa de la mitosis. Hablamos de la profase temprana, en etapa en la que los cromosomas se condensan hasta ser distinguidos. A continuación hablaremos de la profase temprana. Como mencioné antes, en esta etapa los cromosomas se condensan y también desaparecen las estructuras nucleares tales como el nucleolo y la membrana nuclear, a la vez que el uso mitótico del citoplasma comienza a formarse. De esta manera entramos en la prometafase. En la prometafase nosotros encontramos al uso mitótico ya maduro que comienza a capturar a los cromosomas mediante estructuras que se denominan cinetocoros, como podemos observar en esta imagen. De esta forma comienza la nueva etapa denominada metafase. La metafase consiste en la generación de la placa de la metafase. Esta placa consiste en una región de la célula en la que los cromosomas se encuentran completamente alineados en el ecuador. Como observamos en la imagen de acá, los cromosomas liberados en el citoplasma de la célula deben ser organizados en el ecuador de la célula gracias a la intervención del uso mitótico. Listo. A continuación tenemos a la anafase. En esta etapa los cromosomas constituidos antes en la metafase son divididos por sus cromátidas y atraídos por el uso mitótico hacia el polo opuesto. En esta etapa comienza el proceso denominado citocinesis, que consiste en la división del citoplasma. A continuación tenemos a la telofase. La telofase consiste en aquel proceso en que las cromátidas se encuentran completamente ubicadas en los polos opuestos de la célula, a la vez que reaparecen las estructuras nucleares tales como el nucleolo y la membrana nuclear. Al final de la telofase nosotros encontramos a la citocinesis. En la citocinesis interviene el filamento de actina o microtúbulos que se encargan de provocar un estrangulamiento en el citoplasma de la célula, como observamos acá, formando el surco de división. Esta es la zona en la que se produce la ruptura total del citoplasma, constituyendo de esta manera dos células hijas a partir de una célula original.
Cabe recalcar la importancia de la mitosis para mantener la información genética inalterable, ya que se transmite la información de una célula madre a sus dos células hijas, manteniéndola constantemente inalterable. Gracias por su atención. Esto ha sido el proceso de la mitosis.